Lo que el pasaje dice es descriptivo y revelador acerca de lo que vamos a considerar esta tarde. La porción de la palabra dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a la puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. La lectura de este día corresponde a algo típico de la Semana Santa. Es una porción bíblica que típicamente escucharemos en el domingo de la Resurrección. Por supuesto que en virtud de que estamos tan habituados a escucharla en una ocasión como esa, es muy posible que a algunos de nosotros nos parezca inadecuado para cualquier otro momento. Esta es una lectura de Semana Santa, pero eso es algo que tiene sentido solo cuando encasillamos lo que está en la palabra de Dios de acuerdo a nuestros prejuicios litúrgicos o a nuestras tradiciones o a nuestra manera de leer la Biblia, a la que le ponemos fechas y ocasiones y temporadas. Eso no corresponde a la Biblia. La Biblia no tiene una fecha para ser leída en una porción o en otra. Debe ser leída todo el tiempo y debe ser leída toda la palabra. Así que no depende de una ocasión o de otra. Pero esto que estamos leyendo corresponde a un momento sumamente crítico. Un momento de singular importancia en la historia de la cristiandad. Nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado en la gloriosa resurrección la mañana de ese día, cuando las mujeres han ido al sepulcro. Pero el día ha transcurrido y parece no terminar de llegar la certidumbre suficiente para que todos ellos tengan un poco de paz y de serenidad. Así que todavía están reunidos atemorizados. Los apóstoles no aciertan aún a reaccionar si lograrán expresar la absoluta certidumbre de que Jesús resucitó o todavía continuar en su sorpresa y desconcierto. Pero la sorpresiva visita de Jesús en medio del asombro de todo el grupo, en la intimidad de una reunión casi a escondidas a causa del miedo, termina siendo al final del día una tremenda evidencia para ellos, para los creyentes congregados, que se descubren menguados, entristecidos, con demasiadas preguntas que ahora mismo tendrán respuesta. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta precisa circunstancia nos permite advertir verdades que serán una constante en nuestra vida como creyentes en Jesucristo, y de allí la importancia de que tengamos una pausa para considerar esta porción de la palabra en una ocasión como hoy, que no es Semana Santa.
pero que lo que está diciéndonos el Evangelio puede traer a nuestra vida tanta iluminación por los procesos que estamos viviendo. Así es. Por la voluntad de Dios seremos llevados conforme a sus propósitos, que son soberanos, inmensa e infinitamente soberanos, y bajo su gracia, que es infinitamente fiel y también soberana. Insisto, seremos llevados a escenarios, a procesos, a trayectos y circunstancias sorprendentes enormemente, impactantes, en muchas ocasiones no favorables, incluso completamente adversos. Nos tocará vivirlos, nos tocará atravesar por esos caminos, nos tocará ir por estas sinuosas circunstancias y enfrentar trayectos sumamente arduos, en los que no habrá suficiencia en nosotros mismos. No habrá ninguna suficiencia en nosotros mismos. No podremos bastarnos. Sin embargo, la presencia del Señor, a través de su Espíritu Santo, siempre significará para nosotros la fuente de vida plena, de paz, de serenidad y de absoluta certidumbre. La presencia del Señor es lo que podrá devolvernos siempre la calma. La presencia del Señor es la que podrá darnos la seguridad de que saldremos adelante. Así que esta presencia de Jesús se trata de la vida de Jesucristo, el invicto Redentor, morando en nosotros. Es su paz la que fue prometida por Él, la que no se parece a lo que el mundo ofrece, y la paz que no nos será quitada. ¿Qué es lo que, como creyentes, querríamos escuchar después de la crucifixión de Jesús? Si nos hubiese tocado estar allí en el Gólgota atestiguando lo que sucedió, junto con los apóstoles, algunos cerca, al pie de la cruz casi, otros a la distancia, desde lejos. ¿Qué es lo que anhelaría escuchar y saber con absoluta certidumbre de fe cualquiera de los apóstoles y cualquiera de los discípulos que vieron al Señor morir y ser llevado al sepulcro? ¿Qué anhelaría escuchar cualquier creyente en Jesucristo, particularmente pensando en los momentos más desesperantes y angustiosos que pudiéramos enfrentar en la vida? ¿Qué es lo que anhelaría oír nuestra alma atribulada por encima de ningún otro mensaje? ¿Saben? Cuando alguien está atravesando por adversidad, no faltan las palabras de motivación, no faltan las palabras de aliento. Las personas se acercan, si se dan cuenta, si lo saben, si están al tanto de lo que está pasando, y suelen darnos una palmada en la espalda y tratar de comunicarnos algo de ánimo, diciéndonos exactamente eso. ¡Ánimo! Va a salir adelante, todo se va a resolver, todo va a estar bien, échale ganas. Pero en determinados momentos de la vida, hermanos, oír esto no resuelve nada, no comunica nada. ¿Qué es lo que nuestra alma atribulada
anhelaría oír, más que ninguna otra palabra, sino la palabra del Maestro, que traiga serenidad, que traiga sosiego en medio de la zozobra. La palabra del Maestro que nos devuelva la calma por encima del susurrar del viento tempestuoso que amenaza. Lo que los discípulos requerían era recuperar la paz, recuperar la certidumbre de que todo estaría bien, y no parecía haber una fuente para ello. Pero en ese preciso instante, nuestro Señor Jesucristo viene a ellos. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo esperó al cabo de todo ese día. Y cuando están congregados finalmente, aquella noche, el Señor entra en el lugar en donde ellos están, como dicen por allí, a piedra y lodo. Y en este sitio en donde están resguardados por temor, nuestro Señor los saluda con el saludo tradicional del pueblo hebreo. No es un saludo común, es la expresión de una cosmovisión de profunda serenidad, que no está basada en la cordialidad, en la cortesía. No es un saludo que se use como formulismo social. Es un saludo que comunica serenidad, paz y sosiego con fundamento en la acción soberana de Dios. Es un saludo que está construido sobre la certidumbre de que Dios ejerce una potestad de absoluta soberanía sobre toda circunstancia. Esta palabra con la que nuestro Señor Jesucristo se introduce en la intimidad de los apóstoles es el Shalom, que todo judío expresa como un testimonio del reposo que nace de la confianza en Dios. Ese estado de reposo no es propio de nuestro yo interior, no es propio de nuestra naturaleza convulsa, contradictoria, autosuficiente. No es propio del ser humano, sino es en dependencia y absoluta confianza en el Señor. Es el resultado de un trato cercano y de total dependencia del Dios único, vivo y verdadero. Ese Dios que ejerce señorío sobre todos y sobre todo. Ese es el significado del Shalom con el que nuestro Señor Jesucristo entra y saluda en la intimidad de aquella reunión. Muchos cristianos ahora están volviendo a usar la palabra Shalom. En realidad no tiene ningún sentido porque no significa nada para nosotros. No tiene sentido que adoptemos las expresiones hebreas para usarlas como si nosotros fuésemos hebreos, porque no lo somos. No tenemos esa misma idiosincrasia y esa misma comprensión de la cultura. Pero sí tiene mucho sentido cuando nosotros entendemos el contexto bíblico de confiar en Dios. Y este es el punto medular del saludo, no la palabra, sino el mensaje que también puede ser comunicado sin palabras. Jesús saluda a los discípulos congregados y ellos están congregados y al verlo expresan una terrible expectación. No solamente porque han estado en esta circunstancia de expectación por los acontecimientos,
sino porque este ha sido un proceso de adquirir certeza a lo largo del día respecto de si verdaderamente Jesús resucitó. Ahora han escuchado las versiones, han oído una y otra historia y quieren conciliar las versiones. Pero ahora esta es la primera vez que ellos están juntos y este es el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo está de pronto, inesperada y sorpresivamente, en medio de ellos. ¿A qué viene Jesús? ¿Cuál es el propósito de venir en medio de ellos? Viene porque ve en ellos la necesidad de dar evidencia y constancia de la victoria sobre la cruz, sobre la muerte, sobre la condenación, la victoria sobre el pecado y la maldición. Nuestro Señor Jesucristo viene para darles certidumbre y fortaleza en el momento más aciago en que los apóstoles han podido caminar con Jesús. Ahora el Señor no solo viene a darles certidumbre y fortaleza que necesitan desesperadamente, sino que aún más les dará la reconfortante y consoladora llenura y presencia de su Espíritu. Él viene a dejar en ellos al espíritu de consolación, el que va a acompañarlos por el trayecto que les espera, el trayecto a través del cual no tendrán más la compañía física del Maestro, pero el Espíritu Santo morará en ellos. Ahora, después de introducir esta reflexión en el pasaje, después de encontrar el sentido de lo que está pasando allí en la intimidad de los apóstoles y Jesús estando en medio de ellos, quisiera trasladarnos a la realidad que vivimos hoy día. Vivimos hoy tiempos de terrible incertidumbre, tiempos de desasosiego real, desasosiego, desconcierto, que están retratados en la ruina moral, en la ruina espiritual de todos los sistemas que nos comunicaban antes alguna forma de estabilidad. No hay más acerca de eso. Han caducado, han caído, han sido derribados, han sido puestos bajo cuestionamiento, han sido descalificados. Las instituciones que nos garantizaban que estaríamos bien antes, ahora se encuentran directa y violentamente amenazadas. Están en el proceso de ser desmanteladas y descalificadas. ¿Cuál pensaríamos nosotros que es la institución o cuáles pensaríamos que son las instituciones que reciben más y mayor violencia? ¿Cuáles son las que están siendo avasalladas más violentamente? Seguramente estaríamos pensando que la iglesia. Es cierto. Esto es cierto debido a la persecución. Hay persecución en muchas partes del mundo. Frecuentemente oímos de misioneros que están siendo amenazados y cuyas vidas están en riesgo y por los cuales nos piden orar. Es real, es verdadero, está sucediendo. Hay lugares en los cuales está prohibido profesar la fe cristiana y declarar que Jesucristo es el Señor y el Salvador.
Está prohibido leer la Biblia. Sí, claro, la iglesia es una institución terrenal que está siendo atacada. Pero tal vez pensaríamos en otras instituciones. ¿Qué les parece si consideramos las instituciones de seguridad, las instituciones de orden? No me refiero a otra cosa, sino a la seguridad pública, al orden público. ¿No es cierto acaso que cada vez vemos instituciones más menguadas, más empobrecidas, más limitadas en sus alcances, más escasas en sus posibilidades para abatir la embestida del crimen organizado? La violencia es real. Las instituciones de seguridad están bajo amenaza. Quizá debiéramos pensar en medio de esta crisis que estamos viviendo por causa de la pandemia, en las instituciones que nos garantizaban la salud. ¿No es cierto que fueron desbordadas en todas sus capacidades y que llegó el momento en el cual era tan crítica la situación que ya no había cupo en ningún lado para recibir a los pacientes que parecían no terminar de llegar? Aún ahora estamos en el riesgo real de que esto vuelva a suceder. Las instituciones que nos garantizaban la salud han quedado sobradamente demostradas como incapaces. También están bajo amenaza. No hay recursos que alcancen y cada vez hay menos posibilidades de que la asistencia llegue a todos y alcance para los que más lo necesitan. Y así como eso, mencionemos, por ejemplo, otras instituciones más, la educación. No sé si entre nosotros hay algunos docentes, pero ¿tienen idea de cuántos programas educativos, cuántas reformas educativas han transcurrido en los últimos 30 años? Casi hay una cada 3 años. Es desconcertante. ¿Qué programa educativo funcionará bajo ese esquema tan ambiguo, cambiante, difuso? La ciencia. ¿Qué capacidad tenemos para sostener la ciencia? Pero ¿qué tal si hablamos de las instituciones que nos garantizaban la impartición de justicia? Podemos pensar que también esas instituciones están bajo amenaza. ¿No es cierto que oímos de cómo el derecho puede ser torcido, cómo la balanza de la justicia que es ciega puede inclinarse para un lado o para el otro dependiendo de la cantidad de los recursos que uno u otro puedan ofertar? Pasaba desde tiempos bíblicos. ¿Creen ustedes que no suceda en nuestros tiempos? Así que quien nos aseguraba que el derecho sería conforme a la rectitud y la integridad, a la más puntual revelación de la justicia, podemos tener dudas, porque las instituciones de impartición de justicia también están bajo amenaza. Es cierto que todas estas instituciones de las que hemos hablado, la iglesia, la seguridad pública, las instituciones que nos garantizaban salud, la educación, la ciencia, las instituciones de impartición de justicia, son objeto de agresión, ataque, invasión, violencia y flagrante desmantelamiento que atenta contra toda forma de certificación y garantía del orden social. Es real. Pero entre todas ellas, preguntémonos cuál será la que más fuego está recibiendo.
¿qué institución será la más atacada? ¿Habrá alguna que no hemos mencionado? ¿Habrá acaso alguna institución a la que no nos hemos referido y que está aún más acremente bajo ataque y amenaza? Sí, la que más fuego ha recibido y la más atacada, la que al caer hará caer todo lo demás, es la familia. La familia. La familia construida sobre el matrimonio como institución establecida por Dios como núcleo de la sociedad. La familia es la institución más avasallada, más atacada. Y hermanos, esto apela a nuestra capacidad para perseverar, para considerar, para analizar objetivamente acerca de nuestras convicciones más profundas. Tengamos en cuenta que en el propósito de Dios es para esto que esta presencia del Espíritu Santo constituye la garantía de que no estamos luchando ni estamos perseverando solos. No lo estaremos jamás. La presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es el testimonio de que Dios pelea a nuestro favor desde en medio de nosotros. No estamos solos. Particularmente en este tiempo en el cual las iglesias nos hemos visto forzadas a usar este tipo de plataformas virtuales para mantener nuestra comunión, nuestro contacto. Es tan difícil lograrlo. Pero esto nos ha hecho voltear hacia la familia, que es la iglesia doméstica. La iglesia en donde vivir el evangelio es más difícil que vivirlo en el templo. Porque vivir el evangelio en el templo es la cosa más fácil del mundo. Yo puedo lograr convencer a todos los hermanos de la iglesia que soy el mejor cristiano del mundo. Y ellos seguramente me lo creerán. Las evidencias de ello es solo la cara que pongo mientras canto los himnos y mientras oramos y las oraciones que hago. Ellos estarán inmediatamente dispuestos y convencidos a certificar que soy el mejor cristiano del mundo. No sé si a la par de eso mi familia certificaría lo mismo. Pero Dios ha usado esta circunstancia de aislamiento para llevarnos a vivir nuestro cristianismo, en donde conseguir que otros nos crean es más complicado. Ellos comparten con nosotros no las 2 horas del tiempo que pasamos en la iglesia, sino la vida completa. Saben cómo reaccionamos, saben cómo somos, saben cuánto de nuestra vida está rendida al control que ejerce sobre todo creyente en Jesucristo el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno. Así que en el propósito de Dios es por eso que está la presencia del Espíritu Santo como la garantía de que Dios sostiene a los suyos porque los ama. Así que se trata de la obra, se trata de la presencia, se trata de la dirección, se trata de la guía y llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en el diario vivir, como algo más que una realidad individual. No se trata de qué tan espiritual soy yo, porque yo sí oro. Allá mi esposo que no tiene mayor interés en ello. Allá mi esposa que no la veo que tome su Biblia.
Allá mis hijos que no los veo motivados para ir a conectarse al culto dominical. No, cuando hablamos de la comunión en Cristo como iglesia doméstica, se trata de ese círculo íntimo como la reunión de los apóstoles, en donde nuestro Señor Jesucristo viene y nos dice que la paz del Dios que gobierna el universo, el Señor que tiene soberanía y potestad absoluta, sea aquí con ustedes, acampando en medio de ustedes, comunicándoles reposo en medio de la adversidad. Así que podremos experimentar un poder y una autoridad excepcionales que le son dadas a la iglesia para el cumplimiento de la mayor asignatura cristiana en el mundo. En ese mundo convulso, en ese mundo de desaciertos, de desatinos, de ruina moral y espiritual. La mayor asignatura que nos ha sido dada es ir al mundo y testificar de Jesucristo, aún en contra de la corriente, aún en contra del ataque, aún en contra de cualquiera que sea la adversidad que se presente. El Espíritu Santo ha venido a morar en su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Él es quien pondrá, conforme a la promesa de Jesús, la palabra adecuada en nuestra boca para dar respuesta a quien la demande acerca de nuestra fe. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre los creyentes por el soplo amable de Jesús. No hay nada más íntimo, no hay nada más cercano entre Jesús y nosotros, hermanos, que la presencia de su Espíritu en nuestra vida. Una cálida confianza, una cálida proximidad con el Maestro. Y esto será una constante. Esta es una constante al caminar con Cristo paso a paso. Es el Espíritu quien, derramado sobre nosotros, sostendrá la mano de cada uno y de la iglesia, de nuestra familia, de nuestros hogares y nuestros matrimonios, en fidelidad, poniendo en el corazón de cada uno de nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. No se trata de un ejercicio de oración, no se trata de una dinámica de 40 días a la que hemos sido convocados por un nuevo programa que se ha implantado en nuestra congregación. Esto está de moda. Las iglesias toman programas que han aplicado en otras congregaciones y dicen, vamos a hacer esto. Eso tiene sentido solo como una especie de agenda de actividades. Pero ¿qué pasa cuando eso no es suficiente? Cuando lo que necesitamos es la experiencia de una completa rendición de nuestras vidas al control que ejerce sobre nosotros el Espíritu de Dios. No es algo que vamos a lograr por nuestra propia fuerza, siendo la institución más atacada, la que está bajo amenaza, la que perseverantemente está bajo riesgo. Nuestra familia es el lugar en donde más necesitamos experimentar cómo el Espíritu de Dios nos guía a vivir conforme al modelo de Jesús, como verdaderos discípulos de Cristo. Cómo el Espíritu de Dios nos vivifica en medio de la prueba. Cómo las promesas de Dios en su palabra son iluminadas en nuestro entendimiento y un discernimiento nuevo, mayor,
con mayor alcance y profundidad, viene a nosotros para entender que Dios está cumpliendo propósitos soberanos en nosotros y que podremos continuar adelante, no importa cuán complicado sea el camino. Es su Espíritu quien sostiene la fe endeble y vacilante de cualquiera de nosotros que anhela con toda su alma perseverar en Cristo y que sabe que solo perseverará hasta el fin por la sola gracia, providencia y misericordia fiel de Dios. Es el Espíritu de Cristo, el que nos comunica constante y recurrentemente, insistentemente, fehacientemente, puntualmente, que somos hijos de Dios. Cuánta certidumbre procede de Él. Cuánta seguridad hallamos en Él. Cuánto reposo viene a nuestra vida por medio de Él. Nuestros hogares necesitan ser el espacio en donde, como en un campamento, todos y cada uno de nosotros está consciente de que allí habita con nosotros el Espíritu del Dios Altísimo, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu de Dios el que nos hace aptos para toda buena obra, el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él, al cual sea la gloria por los siglos.